¿Sabías que la NASA planea construir un tren en la Luna? Desde la llegada del primer astronauta a la Luna en el año 1969, la humanidad entera se ha preguntado si algún día sería posible viajar a nuestro satélite como simples turistas o incluso vivir allá en una colonia. Y al parecer, esto podría ser posible más pronto de lo que imaginamos, gracias a este nuevo proyecto de la NASA. En el video de hoy te contaremos todo sobre FLOAT, el primer sistema ferroviario lunar que sería vital para la supervivencia humana de la primera colonia lunar en la década de los 2030. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. La posibilidad que haya presencia humana permanentemente en la Luna ahora parece más cerca para las próximas décadas. Para que ello ocurra, no todo se puede llevar desde la Tierra. Tener una presencia humana permanente en la superficie lunar exige poder utilizar los recursos que se encuentran en la Luna, pero también es poco probable que cerca de la base se encuentren todos los recursos que se necesitan. Las largas estadías humanas en la Luna planteadas para futuras misiones hacen necesario diseñar una estrategia para utilizar y transportar recursos del lugar. Es por ello, por lo que habrá que transportar algunas cosas. Los coches o buggies lunares ya los conocemos desde las primeras misiones, pero los investigadores están considerando algo bastante diferente: un sistema ferroviario levitante. La NASA se encuentra estudiando la posibilidad de construir el primer tren en la Luna, un sistema de transporte totalmente autónomo que serviría para conectar edificios de la primera colonia del ser humano en nuestro satélite. El proyecto se llama FLOAT, por sus siglas en inglés, por Flexible Levitation on a Track. Según su creador, el ingeniero del NASA Jet Propulsion Laboratory, Ethan Schaller, FLOAT aspira a ser el primer sistema ferroviario en la Luna, que proveerá un método de transporte de mercancías seguro, autónomo y eficiente. El sistema, afirma Schaller, será crítico para las operaciones diarias de una base lunar sostenible, que la NASA planea tener establecida en la década de los 2030. FLOAT, cuya primera fase ha sido aprobada dentro del programa de conceptos innovadores avanzados de la NASA, tendrá como objetivo el transporte continuo del regolito lunar extraído por robots mineros, así como el transporte de objetos de todo tipo entre las hábitats de la base lunar. Recordemos que el regolito es el nombre usado para designar la capa de materiales fragmentarios producida por impactos meteoríticos, que forman normalmente los depósitos superficiales en planetas, satélites y asteroides desde la atmósfera, que es delgada o ausente. Pero, ¿cómo funcionaría este sistema ferroviario? Según Schaller, FLOAT utiliza robots que levitan sobre las vías flexibles que pueden desplegarse fácilmente sobre el suelo lunar. Esta vía flexible tendrá 3 capas. La primera es de grafito, que permitirá a los robots flotar con facilidad gracias al fenómeno de la levitación diamagnética, una propiedad de algunos materiales que repelen los campos magnéticos. La segunda capa genera un flujo electromagnético que, de forma similar al mecanismo de los trenes flotantes de levitación magnética o maglev, controla el movimiento de los robots de transporte sobre la vía. Finalmente, la tercera capa, situada en la parte superior de la vía flexible, son células solares que alimentarán a la vía para generar esos campos electromagnéticos. Esta capa, en realidad, sería opcional porque las vías se podrían alimentar de forma centralizada usando paneles solares o baterías nucleares como la de los rovers. Aunque el creador de este proyecto no lo menciona en el resumen del mismo, es de suponer que estos robots utilizan imanes de neodimio, ya que el grafito pirolítico usado en las vías flexibles repele estos imanes más que ningún otro material a temperatura ambiente. Usar este sistema diamagnético a temperatura ambiente es posible por la baja gravedad lunar. En la Tierra, como sabemos por los trenes de levitación magnética maglev japoneses y chinos, es necesario utilizar superconductores enfriados por helio o nitrógeno líquido. Esto sería imposible de poner en marcha en la Luna, por lo menos en las primeras décadas de actividad humana en nuestro satélite. Aunque este es un sistema de levitación que funciona con un concepto similar a los últimos trenes de alta velocidad maglev, no sería muy rápido,
pues su velocidad sería de solo medio metro por segundo o casi 2 kilómetros por hora. Como comparación, la mayor velocidad obtenida por un tren de levitación magnética hasta ahora fue de 603 kilómetros por hora en la ruta Yamanashi el 21 de abril del 2015. La belleza de este sistema ferroviario está en su increíble simplicidad. Primero, no tiene ninguna parte móvil, con lo que su mantenimiento sería casi cero. Después, no habría fricción ni levantaría polvo como si lo hacen los rovers lunares, ya sean tripulados o autónomos. Y finalmente, el mapa de las vías podría colocarse directamente sobre el suelo lunar sin apenas modificaciones sobre el terreno. Tener un sistema de transporte continuo y seguro imprescindible para que la base lunar sea posible. Un flujo continuo de regolito, por ejemplo, será necesario para la extracción de sustancias químicas básicas para la supervivencia de la colonia humana, como el agua, el oxígeno líquido, el hidrógeno líquido. El regolito también será un material fundamental para la construcción de hábitats en impresoras 3D, como los propuestos por la compañía Icon y el estudio de arquitectura BIC. Lamentablemente, este sistema de trenes no podría llevar cantidades masivas de material. La estimación preliminar apunta solo 33 kilogramos por metro cuadrado en cada robot, pero la velocidad y el peso por robot de este sistema ferroviario no son importantes para la base. Lo vital es la constancia para tener cientos de robots en movimiento con un flujo continuo de materiales y un bajo costo energético. Eitan Schaller afirma que usando menos de 40 kilovatios al día, la cadena de robots del sistema FLOAT tiene el potencial de transportar cientos de miles de kilogramos de regolito y objetos al día, la verdadera definición de lento pero seguro. La experiencia de este tren servirá luego para posteriores misiones a Marte. Vivir y trabajar en el espacio profundo durante meses o años puede significar que los miembros de la tripulación tengan un acceso menos inmediato a los elementos vitales y a los suministros críticos fácilmente disponibles en la Tierra. La NASA enviará carga, experimentos y otros suministros para apoyar la exploración en la Luna y sus alrededores. Sin embargo, cuanto más se adentran los humanos en el espacio profundo, más importante será generar productos con materiales locales, una práctica denominada In Situ Resource Utilization. Por esa razón, el éxito de este sistema ferroviario en la Luna nos daría respuesta a la pregunta de si estamos preparados para colonizar otros planetas más allá del nuestro. Hemos llegado al final de este video, esperamos lo hayas disfrutado y al mismo tiempo hayas aprendido algo nuevo acerca de los avances de la tecnología para explorar nuestro universo. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en la próxima y hasta luego.